¿Qué tal, amigos de SDP? Hoy estamos con Ricardo Hernández Forcada de la Comisión de Derechos Humanos, que nos va a hablar un poquito al respecto de la homofobia en Rusia percibida desde México. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros y hablarnos, aclarar algunas cosas, ¿no?, sobre esta inquietud que ha surgido en la comunidad internacional, específicamente en México, sobre la homofobia en Rusia, ¿no? ¿Por qué no nos platicas qué sería homofobia o qué podemos considerar homofobia? Ante todo hay que precisar este concepto, es muy importante, porque la homofobia no es como una fobia al estilo de la aracnofobia, de tenerle miedo a las arañas, o la agorafobia, de tener miedo a las multitudes, sino que se refiere más que a una fobia psicológica, se refiere a un prejuicio que establece que las personas tienen alguna característica negativa por ser o por parecer ser homosexuales, o como lo diría Daniel Borillo, que escribió un trabajo sociológico sobre la homofobia, es una serie de elementos negativos que se dicen de las personas en razón de que se supone que desean o se supone que tienen deseo sexual por personas de su mismo sexo. Entonces es muy importante notar que en ambos conceptos se muestra que basta la mera suposición, no es necesario que la persona efectivamente tenga una vida sexual relacionada con personas de su propio sexo para que el prejuicio opere. Y este prejuicio es motivo de una serie de actos como son desde discriminación hasta homicidios. Claro. Eso precisamente llama mucho la atención, o creemos que es lo que llama la atención del caso de Rusia, que al parecer las medidas legales que el presidente Vladimir Putin toma contra la propaganda homosexual, que es un concepto muy amplio, pareciera que está fomentando esto que es la homofobia. Así es, no solamente en Rusia, digamos, en Rusia hay una prohibición que ellos llaman de emitir propaganda homosexual dirigida a menores de edad. Eso es lo que esa disposición claramente parte de este prejuicio homofóbico, ¿no? Como si a los menores de edad se les pudiera inducir a tener una preferencia sexual determinada. Hoy sabemos, la investigación científica, médica, psicológica, psiquiátrica muestra que la orientación sexual no está determinada por los factores del entorno únicamente, sino que está determinada ya desde edades muy tempranas. Y que no es dable que una persona modifique su orientación sexual en función de que se le induzca a ella, ¿no? Entonces hay evidentemente un planteamiento ahí distorsionado. Y en segundo lugar, decir que estas disposiciones legales homofóbicas que parten de un prejuicio homofóbico están presentes en muchos lugares del mundo. Digamos, la de Rusia me parece relativamente menor si la comparas con la pena de muerte en Arabia Saudita, ¿no? O si la comparas con las penas recientemente recrudecidas en Uganda. En Uganda, te quiero mencionar este caso porque es muy emblemático. Uganda amnistió a los criminales de guerra de genocidio del 94 y endureció las penas y quitó los recursos de defensa para los homosexuales. Entonces es una cosa verdaderamente desproporcionada. Penas severas para los homosexuales y amnistía para los genocidas. Eso me parece aún más escandaloso que el caso de Rusia, ¿no? Un poco absurdo. Y si te vas así por el mapa, vas identificando que en diversos puntos del mundo hay desde penas administrativas, por ejemplo, por ir tomados de la mano dos personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres, en la vía pública, o por besarse en la vía pública, faltas administrativas, hasta penas de prisión por delitos de sodomía. Precisamente en México, ¿qué te parece esta actitud que algunos ciudadanos mexicanos, miembros de la comunidad LGBT o no, pero aliados, han tenido en contra de digamos, la disposición o la homofobia en Rusia, cuando aquí en México también sufrimos ese mal, ¿no? Bueno. Sin duda, México no está exento de problemas de homofobia, ¿no? En primerísimo lugar, yo creo que las personas como ciudadanas del mundo tienen derecho a emitir su opinión y a pronunciarse sobre abusos que ocurren en otros lugares del mundo. Es parte del espíritu de ser defensor de derechos humanos. Esa parte la entiendo y la comparto y la suscribo.
Lo que yo creo es que no solo hay que protestar por esta disposición normativa de Rusia, sino por todas las otras que ya mencionamos y muchas más, ¿no? Y también tener un poquito claro que en México tenemos un problema de homofobia que tenemos que atender, pero de distinta proporción. En México tenemos documentado, y tengo aquí un informe que emitimos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2010, el 17 de mayo del 2010, emitimos este informe sobre homofobia, en donde damos cuenta de ese fenómeno en nuestro país, de acuerdo con una investigación que llevamos a cabo entre el 2008 y 2009, y que en este momento, por cierto, estamos actualizando. Con la información que nos dieron tan solo 15 Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, o sea, 17 no nos contestaron. Resulta difícil clasificar crímenes de odio por homofobia, es decir, para contabilizarlos, tener estadística. Claro, esa pregunta es muy importante y qué bueno que la formulas. Ya no es tan difícil, por una razón. Tenemos identificado, inicialmente se tenía identificado como crimen de odio por homofobia un crimen en donde a la víctima se le selecciona en función de una característica personal, ¿no? Pero ahora había un debate de cómo incorporar eso, si eso era un delito por sí mismo o si era un agravante. En los estados, en este orden lo legislaron, de Coahuila, siguiendo Campeche y después el Distrito Federal, ya incluyeron en su código penal agravantes, o sea, calificativas agravantes del delito, que si se castiga de mayor manera, si a la víctima se le victimó, se le lesionó, se le dio muerte en razón de una característica personal, su religión, su origen étnico, su nacionalidad o su preferencia, orientación sexual o identidad sexogenérica. Entonces ya tenemos pues en nuestro propio derecho positivo mexicano, en 3 estados, la consideración de que si a una persona se le lesiona, se le impone al agresor una pena, pero si lesiona en función de escoger a la víctima por estas características, entonces estamos ante la presencia de un delito de lesiones o de homicidio con la calificativa adicional de ser motivado por este motivo que es el odio. Precisamente en el caso de Rusia, es un país que tiene tal vez una influencia y una presencia muy importante. ¿Tú crees que esto ayuda a las sociedades internacionales, bueno, o sea, a todos los países, a reflexionar sobre su propia homofobia? Ojalá si fuera, ¿no? Eso sería lo deseable, y ojalá que también en México revisáramos esto. Te decía yo hace un momento que hay una enorme distinción, ¿no? Que es nuestro orden jurídico protege el derecho a no ser discriminado y nos protege el derecho a vivir conforme a nuestra propia orientación sexual, ¿no? A diferencia de lo que decíamos de otros países donde el orden jurídico mismo es homofóbico, ¿no? Entonces hay una distinción. Aquí no tenemos pena de muerte por ser homosexual desde que México es independiente, ¿no? Yo decía yo hace unos años, cuando cumplíamos el bicentenario y el centenario, que también es el bicentenario de la despenalización de la homosexualidad, porque desde que México es independiente no ha tenido penas específicas dirigidas a estas poblaciones, ¿no? Y sería muy interesante también, como tú dices, que con motivo de los llamados que están haciendo activistas en torno a la situación en Rusia, que yo sospecho que obedece que se le ponga tanta atención a que ahorita están los Juegos Olímpicos de invierno, pues que hagamos una reflexión sobre qué nos falta en nuestros países para que esos derechos que están consagrados en nuestro orden jurídico sean una realidad en el día a día, en el cotidiano de la población, que efectivamente las personas no solamente, lo dice este informe, no solamente estén seguras, sino que se sientan seguras. Bueno, la comisión en realidad tiene una recomendación o tiene recomendaciones de acción para combatir la homofobia. Sí, aquí en este mismo informe al final vienen conclusiones y propuestas. En primer lugar, pide que haya un reconocimiento de este problema de discriminación específicamente dirigido a la población LGBT. Tú recordarás que en el año 2010 se promulgó el Día Internacional por el respeto a las preferencias y la tolerancia, algo así, una cosa rarísima y muy abstracta. Nosotros estamos en la opinión de que debe haber un reconocimiento expreso del tema
de la homofobia, de la transfobia, ¿no? Que eso es muy importante. En segundo lugar, que tenemos que tomar en cuenta que estos fenómenos de discriminación y de crímenes o delitos cometidos por odio generan un nuevo escenario adicional de inseguridad. Ya no solamente estamos amenazados por la violencia del narco, sino también por una violencia cotidiana que también está presente, ¿no? En los últimos días se ha hablado mucho del secuestro, pero siguen presentándose crímenes de odio y los estamos documentando. Entre las propuestas que hace el informe es reevaluar la eficacia de la Estrategia Nacional contra la Discriminación. Y finalmente, evidentemente, erradicar la cultura de discriminación que persiste en nuestro país, erradicar toda práctica administrativa de corte homofóbico, ¿no? Eso es lo que ha pedido la Comisión. Y como te mencionaba hace un rato, estamos en la actualización de este mismo informe. Ya hemos pedido las solicitudes de información a las diferentes instancias, como son el CONAPRED, las instituciones públicas de derechos humanos de los estados, los que se llaman de diferente manera en cada estado, hay procuradurías, consejos y comisiones, y también a las organizaciones de la sociedad civil, que siempre, sin duda, nos dan un aporte muy importante y de primera mano. Claro. Por ejemplo, esta crítica que ha surgido de algunos sectores que dicen, bueno, en México, como platicábamos, tenemos nuestras propias problemáticas, ¿por qué malgastar nuestro tiempo en apoyar, por ejemplo, la lucha de los gays en Rusia? Hay esa crítica. ¿Cuál sería una postura o una respuesta a esta crítica? Es decir, yo te diría, los ciudadanos tienen libertad de emitir sus opiniones respecto de cualquier asunto nacional e internacional. Además, yo diría que es parte de nuestros derechos a ser defensores de derechos humanos, ¿no? Pero en los organismos públicos, pues sí tenemos que trabajar conforme a nuestra jurisdicción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se ocupa de esos asuntos, de lo que ocurre dentro del territorio nacional o a los mexicanos en el exterior, ¿no? Que es la competencia que tenemos por Constitución y por ley. Y nosotros en la Comisión Nacional conocemos de presuntos actos de violación a los derechos humanos cometidos por las autoridades federales, y los organismos de los estados se ocupan de las autoridades estatales y municipales, ¿no? Y también pues contamos con otros instrumentos para defender, y pues esa sería mi respuesta, ¿no? Cada quien trabaja de acuerdo a su competencia, pero los ciudadanos en lo particular son libres, como bien lo dice el principio general, de hacer todo aquello que no está explícitamente prohibido por ley, ¿no? Entonces, una de esas cosas es pronunciarse sobre la situación en otros lugares. Ok, bueno, pues Ricardo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hablando sobre este tema. No sé si nos quieres dar tus redes sociales para que la gente pueda estar en contacto contigo, tal vez preguntarte más dudas. Sí, quisiera en primer lugar darles la página de internet de la comisión, que es www.cndh.org.mx. Ahí pueden descargar este documento en español y en inglés, y también existe una enorme cantidad de información en la página. Okay. www.cndh.org.mx. También tenemos un teléfono de larga distancia gratuita que funciona 24 horas al día, los 365 días del año, que es 01800 715 2000. Yo personalmente tengo la cuenta de Twitter @RICHForcada, y la comisión tiene su cuenta de Twitter, que es @CNDH. Ok, perfecto. Pues ahí lo tienen, amigos. Es importante que si tienen alguna duda, pues la expresen. Y bueno, pues esto fue En Crisis. Nos vemos otro día.